Ya, ok. Ahora sí, muy buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Espero que hayan podido aprovechar el feriado, ¿cierto?, que tuvimos la semana pasada. No les quise enviar ninguna tarea ni nada para que pudieran retomar sus actividades, ¿ya? Pero a contar ya de esta semana, vamos a seguir con las actividades habituales del curso. ¿Ya? Contarles que terminando esta sesión, ¿ya? Esta sesión, vamos a hacer un taller, se los voy a dejar enviado hoy día a la noche, o mañana más tardar, y va a corresponder al taller número 3, ¿ya? Que sería el último taller que vamos a realizar. ¿Ya? Y tenemos 2 notas en las tareas. ¿Ya? Así que con eso ya tendríamos 5 notas para poder sacar el promedio, ¿cierto?, de lo que se llama los talleres. Los que dieron la prueba 1, bueno, los primeros los felicito por haber dado la prueba, ¿cierto?, por cumplir su actividad académica, entendiendo que estábamos en un proceso difícil, ¿cierto? Había mucha incertidumbre, pero de todas maneras, los que la dieron, fue súper bueno porque finalmente no van a tener tanta carga al final de semestre. Bueno, la prueba número 2, que viene ya en 2 semanas más, ¿cierto? Está fijada para el 6 de julio. Tengo una duda con respecto al calendario. Me parece que el semestre se alargó una semana o no, o estoy equivocado. ¿Alguien tiene esa información? Creo que se termina el 28 de Y agosto, tenemos que parece. tener todas las notas, ¿cierto? Sí. Antes era el 23, así que supongo que sería. O no, no sé, no estoy seguro. Ya, vale. Voy a revisar bien el calendario y le voy a dejar el plan de clases actualizado en Educando para que lo puedan revisar y podamos, ¿cierto?, terminar de buena manera el semestre. La prueba número 2 va a ser con la misma metodología que hicimos en la prueba número 1, que es de selección múltiple, ¿ya? Y va a entrar la materia que estamos viendo, que es planificación agregada, lo que vamos a ver ahora, plan maestro de la producción, y lo que vamos a ver la próxima semana, que es plan de requerimiento de materiales, MRP. Y después, ¿cierto? Ya viene la prueba recuperativa, que la vamos a realizar la semana siguiente. Y la prueba recuperativa ya no va a ser con alternativas, sino que va a ser una prueba con desarrollo de ejercicios. ¿Ya? Igualmente, si es que alguien llega a esa instancia de hacer la prueba opcional, también esa prueba va a consistir en desarrollo de ejercicios. La prueba FEN, sí, bien digo, la prueba FEN, que equivale al 30%, va a corresponder al desarrollo de un caso real. ¿Ya? También se los voy a dejar todo por escrito a través de Educandus para que tengan el tiempo suficiente y lo puedan desarrollar. Este caso lo tienen que desarrollar en grupos, ¿ya?, los mismos grupos que han trabajado el taller, y tienen que seguir una estructura que también se las voy a definir, ¿cierto?, con una instrucción, desarrollo de las preguntas y finalmente las conclusiones. ¿Ya? Un típico informe que ustedes van a tener que desarrollar, pero no tiene mayor complejidad que eso. ¿Ya? Pero ahí la única complejidad va a ser que puedan estudiar el caso, que un caso, no sé, va a tener 20 páginas, 25 páginas, no creo más que eso, y ahí ustedes van a tener que responder las preguntas en base a toda la información que puedan recopilar, más toda la información que ustedes ya adquirieron en este curso, ¿ya?, que es desde la administración de la cadena de suministro hasta los planes detallados de la planificación y control de operaciones que ya hemos visto. Estamos en esa última etapa, estamos en la etapa de ver ya los planes específicos de un plan de producción.
esta parte del curso, la que se llama Planificación y Control de las Operaciones, estamos viendo algunos planes que tienen que ver con cómo gestionar en forma eficiente todo lo que tiene que ver con sus operaciones. Partimos la semana pasada revisando la planificación agregada. ¿Ya? Hoy día me voy a detener y vamos a ver lo que se llama Plan Maestro de la Producción, y la semana siguiente vamos a ver lo que se llama planificación de requerimientos de materiales. Como tenemos un semestre, como tenemos una semana más, lo que podríamos hacer, dependiendo del plan de clase, es que la tercera semana, o sea, de la siguiente, que es, vamos a ver, MRP, la semana subsiguiente, podríamos de todas maneras hacer una sesión donde podríamos reforzar algunos conceptos y podríamos desarrollar, por ejemplo, 3 ejercicios para poder, ¿cierto?, ver cómo se van ligando estos planes para que ustedes, ¿cierto?, puedan tener esa información y les va a servir para los que van a tener que dar la prueba recuperativa, por ejemplo. ¿Ya? Pero lo voy a chequear bien, lo voy a dejar en el plan de clases y ahí se los voy a comunicar con la debida anticipación posible. Bien, como recordatorio, para los que no pudieron estar la semana pasada, la sesión fue grabada y también fue dispuesta en Educandus. Vimos planificación agregada. Y me gustaría, voy a ver si hay alguien que necesita conectarse. No. Me gustaría hacer un pequeño resumen, muy breve, para que entendamos el contexto en donde estamos insertos. Cuando nosotros hablamos de planificación y control de las operaciones, estamos viendo ya cómo vamos a planificar las operaciones, cómo vamos a destinar los recursos, cuántas personas vamos a tener disponibles, ¿cierto?, para poder desarrollar nuestra actividad económica. ¿Ya? ¿Cuántas horas hombre? ¿Cuántas máquinas? Entonces ahora estamos haciendo los distintos planes que ustedes debiesen conocer, ¿ya?, para poder, cuando a ustedes les toque estar en una empresa de manufactura, por ejemplo, o de servicio. Los planes se dividen dependiendo el horizonte de tiempo con el cual se ejecuten. Tenemos planes a largo plazo, tenemos planes a mediano plazo y tenemos planes a corto plazo. Lo que vimos la semana pasada corresponde a la planificación y control de las operaciones a largo plazo. Este plan se llama planificación agregada o plan de ventas y operaciones. También lo pueden encontrar así. ¿Y qué hace este plan? ¿A qué se dedica? Vamos a, primero, a agrupar todos los productos que nosotros tengamos en familias de productos. ¿Ya? No vamos a hacer una planificación a nivel de detalle, no lo vamos a hacer por un producto en particular. La planificación agregada, y por eso su nombre, agregada, quiere decir que yo estoy agregando productos y lo estoy agregando en familias de productos. Por ejemplo, las familias de productos de una empresa que vende sillas, por ejemplo, ¿cierto?, que fabrica sillas, podría ser las sillas, probablemente tal, y dentro de las sillas, ¿cierto?, existen múltiples productos. Las sillas de escritorio, las sillas de playa y las sillas de comedores, por decir un ejemplo. Entonces estamos agrupando todas estas sillas en una gran familia que se llama familia de productos. O, por ejemplo, el ejemplo que dábamos la clase pasada sobre una empresa que fabrica bicicletas. Las familias de productos podríamos asociar, ¿cierto?, las bicicletas de montaña, por un lado, y las bicicletas de carrera, por ejemplo. Y dentro de esas familias de productos existe un detalle de los modelos que pueden existir en cada una de estas familias. Entonces, este plan, que se llama planificación agregada,
consiste en agrupar estos productos en familias de productos y hacer una planificación global. A veces es conveniente, cuando hacemos esta planificación global, hacerla con una unidad equivalente que nos represente la planificación que queremos realizar. Esta unidad equivalente podrían ser, por ejemplo, horas hombre, horas máquina, cantidad de personas, y eso se traduce en los requerimientos que yo voy a necesitar durante mi horizonte de planificación. Esta planificación agregada es una planificación a largo plazo. Estos planes van entre 1 a 3 años y generalmente son de una periodicidad mensual o bimensuales, podríamos encontrar, o trimestrales también. Entonces nosotros cuando ya conocemos con qué unidad equivalente voy a trabajar, horas hombre, cantidad de personas o productos también podría ser, tomamos como referencia, ¿cierto?, los requerimientos que yo tengo. Y para eso tengo que hacer un buen pronóstico de demanda, que puede venir como decisión estratégica del plan de negocios o plan de marketing. Y con ese plan de marketing, donde nos vamos a conocer los requerimientos, nosotros empezamos a planificar cuánto recurso voy a necesitar para poder cumplir todo este horizonte de planificación. Y para eso vimos que existen varias estrategias que uno podría seguir. Específicamente, vimos 3 tipos de estrategias. Primero, vimos lo que se llama la estrategia de seguimiento de la demanda. Segundo, vimos la estrategia de nivel, que se llama nivel de utilización. Y tercero, vimos la estrategia mixta. Hablando ahora de la estrategia de seguimiento de la demanda, quiere decir que lo que yo voy a proponer como plan va a corresponder a, como dice su nombre, a seguir la demanda. Es decir, voy a producir o requerir, si en el caso de persona, la misma cantidad que me están demandando. Si en un mes necesito 15 personas, mi planificación va a ser sobre las 15 personas. Si al mes 2 necesito 12 personas, voy a requerir 12 personas. Por lo tanto, voy a tener que desvincular a 3 personas. Entonces, esta estrategia de seguimiento de la demanda quiere decir que yo voy al mismo ritmo que los requerimientos que tengo. Y para ello puedo ocupar, ¿cierto? Generalmente se ocupan las horas extras para poder cumplir, o contrataciones, o también desvinculaciones. ¿Ya? Voy siguiendo la demanda. Y luego de eso, ¿cierto? Cada contratación o cada sueldo asociado tiene un costo. Y voy multiplicando el requerimiento de cada mes por el costo asociado. En cambio, la segunda estrategia que vimos, que se llama estrategia de nivel de utilización, es una estrategia donde yo defino un nivel fijo. Por ejemplo, si es que tengo diferentes niveles de requerimiento en cantidad de personas en forma mensual, 12, 18, 13, 15, etc., una variabilidad, lo que hacemos es definir un nivel estable, un nivel fijo. Y para eso, ¿cierto? Podemos utilizar un criterio que es minimizar el tiempo improductivo que pueden generar estos requerimientos. Entonces, nosotros definimos una línea base, una línea estable, y con eso trabajamos. Entonces, en esta estrategia de nivel, donde yo voy a tener un nivel, un piso, que siempre va a ser estable, eso genera de que la plantilla de mano de obra es más estable, porque solamente voy a contratar o desvincular, en cualquiera fuera el caso, solamente una vez, que va a ser al inicio del periodo. Y el resto de los meses se van a mantener
la cantidad de personas. No voy a hacer variaciones en la plantilla, porque estoy definiendo un nivel fijo para todo el periodo, ¿ya? Y para ello, ¿cierto? Puedo ocupar también la subcontratación, los inventarios de previsión, por ejemplo, ¿ya? Y también todo eso tiene asociado algunos costos que en base a lo que podamos planificar, vamos calculando cuánto nos va a costar el plan. Y lo tercero que vimos fue una estrategia mixta, que puede ser una mezcla de tanto la estrategia de seguimiento como la estrategia de nivel. Yo podría hacer en algunos periodos hacer seguimiento a la demanda y en otros tener periodos fijos, o 2 periodos fijos podría ser también. Entonces, ahí viene, ¿cierto?, la expertise de cada uno de ustedes o de la persona que va a estar a cargo del plan, ¿cierto?, que conoce muy bien el proceso productivo y propone una estrategia mixta. ¿Cuál va a ser la decisión finalmente? La decisión va a ser el plan que me genere menores costos. ¿Ya? Evalúo primero el plan de seguimiento a la demanda y me da cierto costo, luego evalúo el segundo plan, que va a ser la estrategia de nivel, y finalmente evalúo el tercer plan, que es una estrategia mixta, donde nosotros vamos a tomar la decisión en base a el que me genera menor costo. ¿Ya? En la grabación de la sesión anterior está en detalle lo que les estoy contando, ¿ya? Y también hicimos un ejemplo práctico en Excel, donde pudimos ver, ¿cierto?, las distintas estrategias y ver cuál era más barata y con cuál me quedaba en ese ejemplo en particular. ¿Ya? Y yo les dejé propuesto un segundo ejercicio que espero que lo hayan podido desarrollar, o si no, ¿cierto?, me pueden haber consultado o me dejan un correo, ¿cierto?, por si tienen alguna duda al respecto. ¿Por qué quise partir con esto? Porque entender el proceso de planificación y control de las operaciones es fundamental para poder continuar con estos planes que vamos a ver a continuación. Entonces, en resumen, la planificación agregada es una planificación a largo plazo que está agregando los productos en familias de productos y voy a tener 3 estrategias que yo podría evaluar para poder definir cuál va a ser mi plan global de las operaciones. Y en base a este plan global, vamos a trabajar lo que se llama el plan maestro de la producción, que es la presentación que les voy a mostrar a continuación. Ok, parece que ahí está. Ya. Ahora, lo que vamos a ver es un siguiente plan, siguiendo los planes de planificación y control de las operaciones, que se llama Plan Maestro de la Producción. Este Plan Maestro de la Producción se ejecuta siempre a continuación de la planificación agregada y va a tener una relevancia muy importante en la clase que vamos a tener la próxima semana, porque este va a ser el input para poder ejecutar el plan de requerimientos de materiales, MRP. ¿Ya? Entonces, este plan maestro de la producción que vamos a revisar va a ser un insumo al plan que vamos a revisar la próxima semana. ¿Ya? Ok. Entonces, estamos viendo los planes, ¿cierto? Y tenemos por un lado el plan agregado, que es un plan a largo plazo,
¿ya? En un horizonte de 1 a 3 años, por ejemplo, donde definimos todo nuestro plan de producción considerando la capacidad, el mercado, los costos, ¿ya? Y la gracia de este plan es que lo podemos ir actualizando año a año. Entonces, nosotros hacemos una sesión de plan agregado, ¿cierto? Revisamos el plan, definimos los elementos base con los que vamos a trabajar, la planificación de recursos, y, ¿cierto? Revisamos si nuestra capacidad instalada está, ¿cierto?, preparada para este plan. Si no, debiésemos hacer una actualización del plan considerando todas las variables que puedan incurrir en este plan, de modo de que tengamos la capacidad y los recursos suficientes para poder ejecutar el plan. El segundo plan, ¿cierto?, que en la sesión de hoy se llama Plan Maestro de la Producción. ¿Y qué es el Plan Maestro de la Producción? En este plan, nosotros vamos a desagregar el plan agregado. Estábamos con familias de productos, ¿cierto? Ahora lo que vamos a trabajar es por cada producto. Entonces, este plan agregado lo desagrego en producto en particular, ¿ya? En producto específico, y vamos a revisar, ¿cierto?, cómo debiese gestionar los productos terminados para que estén en el tiempo que yo lo requiero para poder cumplir los pedidos de mis clientes. Este plan generalmente se trabaja alrededor de meses, de 3 a 6 meses, por ejemplo, y se hace con una periodicidad de semanas. ¿Ya? Generalmente son semanas. Luego de este plan, podríamos ver también en la próxima semana el programa detallado, que también nace del plan maestro de la producción y ya y estamos planificando ya a nivel de detalles. Son periodos sumamente cortos, del orden de días o semanas, donde vamos a planificar qué es lo que va a hacer el operario al día siguiente, o qué camión vamos a asignar a cierta ruta. Son planes, ¿cierto?, muy detallados que estamos planificando día a día nuestra operación, tomando en consideración el plan maestro de la producción, que es donde nosotros nos va a decir cuáles son los requerimientos de nuestros clientes. Y por último, el cuarto plan, que está muy relacionado con el plan maestro de la producción, se llama planificación de requerimientos de materiales. Y acá vamos a planificar, como dice, las compras o los materiales que yo necesito para poder cumplir con un plan maestro de la producción. Entonces, ¿cuáles son las funciones asociadas a este plan maestro de la producción? Las funciones principales son concretar el pronóstico o plan de producción en unidades de productos terminados. Estoy desagregando el plan, ¿cierto? Y tengo que cumplir con nuestro plan que venía dado, ¿cierto?, por el plan de marketing, o bien, ¿cierto?, con un buen pronóstico de demanda. También, ¿cierto?, este plan va a ser el enlace entre la planeación a largo plazo, planificación agregada, y la programación a mediano plazo, plan maestro de la producción, y a corto plazo, que sería el plan detallado. Este plan maestro es fundamental poder hacerlo bien, porque finalmente va a detallar los productos terminados que nuestros clientes nos están demandando. Entonces, también es muy importante definir cuál va a ser el plan que voy a utilizar a largo plazo, que es plan agregado, para poder construir en base a este plan maestro en la producción, que es del orden de semanas. ¿Ya? Y obviamente, este plan nos permite realizar la coordinación entre ventas y producción, porque acá vamos a tener que conversar con el encargado de venta, que es el que está encargado de programar los pedidos a nuestros clientes. Entonces, él nos va a preguntar a nosotros como operaciones si tenemos la cantidad de productos terminados que requieren los pedidos. Por eso, operaciones es el enlace entre todas las unidades funcionales que pueda tener la organización.
Entonces, ventas tiene comprometido ciertos productos que nos tiene que avisar a operaciones, y operaciones tiene que planificar cómo voy a llegar para poder tener los productos terminados en el tiempo que ventas los requiere. Entonces, este plan maestro se puede generar a partir del plan agregado que nosotros estamos utilizando, o directamente de las estimaciones de la demanda de productos finales o demanda independiente. Algunas observaciones. No hay que confundirse el plan maestro de la producción con el pronóstico, porque el plan maestro de la producción considera otras cosas, otras variables. Por ejemplo, considera el inventario que yo tengo en mi bodega, considera los tiempos que se demora en llegar cierto material, cierta materia, cierta materia prima, para poder tener mi plan maestro. Entonces, este plan es mucho más detallado que simplemente hacer un pronóstico de demanda. Entonces, este plan, como les decía, considera variables como inventario, restricciones de capacidad, disponibilidad de materiales y tiempo de producción, que eso en el pronóstico de demanda no se considera. Si lo vemos en forma de flujo, tenemos por un lado todo el horizonte de largo plazo, ¿cierto? Que es la planificación agregada, y se hace por familia de productos. Entonces tengo primero mi pronóstico de demanda o plan de marketing, y ese plan de marketing, ¿cierto?, se traduce en las necesidades futuras, pero en forma agregada. O sea, nuevamente soy reiterativo en eso, en familias de productos. Entonces yo construyo este plan agregado tomando en consideración la planificación de los recursos que yo tenga disponibles. Entonces primero definimos, ¿tengo la capacidad suficiente para poder realizar este plan? Si no tengo la capacidad suficiente, lo que tengo que hacer es revisar nuevamente el plan, ajustarlo a la capacidad para poder ejecutarlo en forma correcta. Entonces, supongamos que sí tenemos la capacidad. Una vez que tenemos la capacidad, está revisada, ¿cierto? Pasamos a el horizonte de mediano plazo, de 6 meses aproximadamente, entre 3 y 6 quizás, por ahí podría andar, donde ejecutamos este plan maestro de la producción. Y también, ¿cierto?, vemos y preguntamos, ¿tenemos la capacidad suficiente en los centros de trabajo? Si es no, tenemos que reajustar nuevamente este plan maestro, y si es sí, por ejemplo, empezaría a ejecutarse el siguiente plan que se llama MRP, Planificación de Requerimientos de Materiales. ¿Y qué va a corresponder al MRP? Van a ser las necesidades de producción de componentes manufacturados y necesidades de compra de componentes que los vamos a utilizar para poder generar el producto terminado que va a estar determinado en el plan maestro de la producción. Entonces, para poder generar un plan maestro de la producción, tenemos que considerar primero la naturaleza del producto y el mercado. ¿Ya? Tenemos que tener todas las variables sobre la mesa para poder realizar un buen plan. Y por ejemplo, podemos identificar 3 tipos de entorno productivo. Puede ser producción para inventario, PPI, producción por pedido y ensamblajes por pedido. Dependiendo de lo que nos dediquemos, ¿cierto?, va a ser la generación de estos tipos de productos que yo voy a necesitar. Las compañías que trabajan con producción para inventario, por ejemplo, son las que poseen generalmente bajo SKU, porque se trabajan en forma masiva y genera masa, acumula inventario, producto terminado, y eso lo disponen a los clientes finales. Entonces, cuando estamos construyendo un plan maestro de la producción, ¿cierto? Un plan maestro de la producción es un pronóstico ajustado para el inventario.
donde vamos a tener órdenes de clientes y restricciones de operación. En base a esto, dice, se puede indicar cuáles son los elementos que van a influir en un plan maestro de la producción. Vamos a tener que tener un pronóstico de demanda, vamos a tener que considerar órdenes de pedido, vamos a tener que considerar el inventario al final de cada periodo, el inventario actual y la capacidad del proceso. Supongamos acá que yo tengo esta tabla que está acá, ¿cierto? Y en esta tabla se muestra cómo se subdivide el plan de venta y operaciones de una familia de productos. En este caso, la familia de productos son una familia de sillas. ¿Ya? Son sillas. ¿Ya? Entonces, el ejemplo demuestra lo siguiente. Y acá tenemos que tener mucho ojo, mira. Nuestro plan de venta y operaciones o plan agregado, en el mes de abril y en el mes de mayo, nos dijeron de que teníamos que producir 670 sillas. ¿Ya? Sillas en general, sin ningún detalle de qué tipo de silla. ¿Ya? Eran cantidad de productos. Esa fue la unidad equivalente que usaron en este plan de venta y operaciones, este plan agregado. Entonces, cuando tenemos en el mes de abril y en el mes de mayo 670 unidades, estas 670 unidades las estamos desagregando en los distintos productos que tiene esta empresa. ¿Y cuáles son los distintos productos que tiene? Tenemos sillas con respaldo tipo escalera, tenemos sillas de cocina y tenemos sillas de escritorio. Tenemos 3 productos que están asociados en esta familia de productos que son las sillas. Entonces, estos 670 productos del mes de abril, que es forma agregada, yo lo desagrego y me dicen que en la semana 1 yo tengo que tener 150 sillas con respaldo tipo escalera. En la semana 2 y en la semana 3 voy a tener que tener disponible para los clientes, ¿cierto? 200 unidades en la semana 2 y 200 en la semana 3 de las sillas de escritorio. Y voy a tener que tener en la semana 4 120 unidades de la silla de cocina. Entonces, si nosotros sumamos todos los requerimientos, los 150, los 200, los 200 y los 120, nos tiene que dar el mismo valor que se hizo en forma agregada. ¿Ya? No puede ser ni más ni menos. Por eso este plan se ejecuta a continuación del plan agregado. ¿Ya? Pero lo que estamos haciendo acá, estamos desagregando en cada uno de los productos. ¿Ya? Para el mes de mayo es exactamente lo mismo. Si yo tengo 670, voy a necesitar 200 sillas de escritorio en la semana 5, 150 sillas de respaldo tipo escalera en la semana 6, 120 sillas de cocina en la semana 7 y 200 sillas en la semana 8. Entonces, las cantidades de producción que nosotros vamos a planificar deben asignarse en forma eficiente en el transcurso del tiempo. La mezcla específica de tipos de silla, como en este caso, ¿cierto?, se basa en la demanda histórica y en las consideraciones de marketing y promoción. Por eso estamos directamente relacionados con el área de ventas, para que ellos también puedan manejar el stock que tengamos disponible, para que nosotros como operaciones podamos disponer en el tiempo que se necesite las distintas unidades que nos están requiriendo. Por lo tanto, el planificador debe seleccionar los tamaños de lote para cada tipo de silla, considerando los distintos factores económicos, como los costos de preparación para la producción y los costos de mantenimiento de inventario. ¿Ah? Tiene que tener todas las variables sobre la mesa para poder hacer las operaciones que se requieren para poder cumplir. También tenemos que tener en consideración las limitaciones de capacidad. Por ejemplo,
La capacidad de las máquinas o mano de obra, también lo tengo que tener en consideración para poder cumplir con el plan. Si no tengo la mano de obra, no tengo la capacidad de las horas máquina, tengo que reactualizar mi plan y hacerlo en forma eficiente. El espacio de almacenamiento o el capital de trabajo también tiene que estar considerado en este plan. Y también eso puede determinar las fechas y las cantidades que van a estar en el plan maestro de la producción. Entonces, por eso yo le decía que no es lo mismo que hacer un pronóstico de demanda que hacer un plan maestro de la producción, porque tenemos que tener en consideración todas estas limitantes que puedan ir surgiendo, ¿cierto? Y tenemos que ir preparándonos para poder hacer una planificación en base a todas estas consideraciones. Entonces, el planificador, cuando hace su plan, ¿cierto? Debe tomar en cuenta estas limitaciones, reconociendo que algunas, que una silla, ¿cierto? En este caso, las distintas sillas pueden requerir más recursos que otros. Por lo tanto, tiene que ser una persona que conozca el proceso productivo para poder asignar y establecer las fechas y las cantidades de producción de acuerdo a los distintos esfuerzos que tiene que hacer en cada uno de los tipos de productos que está analizando. Bueno, esto es lo mismo que les acabo de contar. Entonces, lo que tenemos que hacer como regla para poder ejecutar un plan, ¿cierto? Un plan, tiene que ser primero el área de operaciones, tiene que proponer o crear, ¿cierto? Un plan maestro provisional. La primera propuesta. Y este plan, ¿cierto? Servirá para probar si se puede cumplir el programa con los recursos previstos en el plan de ventas y operaciones. Por ejemplo, ¿cierto? Lo que acabamos de conversar, la capacidad de las máquinas, la mano de obra, el tiempo extra y los subcontratistas. Entonces, por eso acá donde dice probable programa de producción, es un plan provisional donde tenemos que tener en consideración todo lo que les acabo de contar. Entonces, a continuación, operaciones va a revisar el plan, este plan maestro, hasta que logra formular un programa que satisfaga todas las limitaciones o recursos, ¿cierto? O hasta que sea factible realizar este plan. Entonces, si no hay recursos disponibles, se devuelve el plan, ¿cierto? Y se revisa hasta que tengamos el plan finalmente autorizado. Ahora bien, si se cumplen con todas las condiciones, ¿cierto? Si se cumplen, ya pasamos, ¿cierto?, a ejecutar el plan, el programa, ¿cierto? Y luego de eso ejecutamos la planificación de requerimiento de materiales. Supongamos que el gerente de la empresa haya aceptado un probable plan. ¿Ya? Operaciones, ¿cierto? Utilizará el plan, ¿cierto? Autorizado con los datos de entrada para la planificación de requerimientos de materiales. Entonces, cuando hacemos eso, operaciones podrá determinar los programas específicos para la producción y ensamblaje de los componentes, que los tiene que comprar, ¿cierto?, de distintos proveedores. Por eso se dice que el plan maestro, el plan de requerimiento de materiales, lo tenemos que ejecutar a continuación del plan maestro de la producción, porque el plan de requerimiento de materiales me va a determinar todos los componentes, las materias primas que yo me voy a necesitar para poder cumplir con este plan maestro. Bien, ahora, ¿cómo vamos a desarrollar este plan? ¿Cómo se hace? Entonces, cuando tenemos un plan, ¿cierto? Primero, tenemos que calcular el inventario disponible proyectado. Esa es la primera tarea que tenemos que hacer. Por eso, ¿cierto? No es lo mismo que hacer un pronóstico, porque en este caso yo tengo inventario que voy a utilizar para poder tener, ¿cierto?, cuánta es la cantidad final que voy a tener que producir.
Primero, entonces, tenemos que calcular el inventario disponible proyectado. Y segundo, determinar las fechas y la magnitud de las cantidades de producción de productos específicos. Veamos entonces el paso 1. ¿Cómo vamos a calcular los inventarios disponibles? Primero, ¿cierto? Voy a disponer, ¿cierto?, el inventario disponible proyectado al final de esta semana. Eso es lo primero que tengo que calcular. ¿Cuánto voy a tener disponible, ¿cierto?, al final de la semana? ¿Y cómo se calcula? Se calcula como el inventario disponible al final de la semana pasada, más la cantidad que según el plan maestro, el MPS, debe haber al principio de esta semana, y menos los requerimientos proyectados para esta semana. En los requerimientos proyectados, ¿ya?, acá tenemos que tener una consideración. En los requerimientos proyectados vamos a tener dos líneas. Vamos a tener una línea donde va a decir nuestros pronósticos, y vamos a tener también los pedidos de clientes que marketing podría ir completando a medida que le van requiriendo productos. Entonces, para cuando nosotros tengamos estas dos líneas, pronósticos y registro de los pedidos de los clientes, yo tengo que considerar como requerimientos proyectados el número mayor entre el pronóstico y los pedidos de los clientes registrados. ¿Ya? Por ejemplo, este es un formato de un plan maestro de la producción. Este es un formato. Entonces voy a tener, por ejemplo, vamos a revisar el elemento silla con respaldo tipo escalera, que era uno de los productos, ¿cierto?, que tenía la familia de productos. Tenía silla con respaldo tipo escalera, silla de escritorio y silla de playa, parece que era, no me acuerdo. Entonces, cuando yo hago un plan, voy a tener una estructura parecida a esto, donde voy a tener, por un lado, el pronóstico, voy a tener los pedidos de clientes registrados, voy a tener el inventario disponible proyectado y voy a tener la cantidad en el plan maestro de la producción. ¿Ya? Entonces, lo primero que yo les dije que tenemos que hacer es calcular, ¿cierto? Calcular nuestro inventario disponible proyectado. ¿Y cómo se calcula? Se calcula como el inventario disponible al final de la semana pasada, que en este caso sería este valor, los 55, antes de la semana 1, porque estoy planificando de la semana 1 en adelante. Entonces, el inventario que yo tenía disponible al final de la semana, 55, más la cantidad que tiene que ver en el MPS. Si ustedes se fijan, cantidad en MPS es 0, 55 más 0, menos los requerimientos de mis clientes. ¿Cuál valor voy a considerar? Voy a considerar el mayor. Si bien en el pronóstico tenía 30, pero nos dimos cuenta que quedamos cortos. Y finalmente los requerimientos para esa semana eran 38. Entonces, si yo hago 55 más 0 menos 38, me va a dar el inventario disponible proyectado, que serían los 17 que tengo acá. Entonces, siempre, para poder tomar la decisión, tenemos que partir con encontrar cuál va a ser el inventario disponible proyectado. ¿Cómo va a ser la siguiente semana? La semana número 2. ¿Cómo lo calculo? Voy a calcular, ¿cierto?, los 17, que va a corresponder a la semana, ahora estoy trabajando en la semana 2. ¿Cuánto es el inventario que tenía disponible? 17 más 0, que es la cantidad que tengo en el plan maestro, en el MPS, en el plan maestro, menos
los requerimientos de mis clientes. En este caso, ¿con cuál me quedo? Me quedo con el mayor, porque el pronóstico es 30 en comparación a los pedidos de clientes registrados, que es 27. Entonces acá, si ustedes se fijan, ¿qué es lo que está pasando? Está pasando de que el inventario disponible proyectado para la segunda semana es negativo, es menos 13. ¿Eso puede ocurrir? Claramente no, ¿cierto? No puede ocurrir que tenga menos 13 pedidos. ¿Eso qué indica? Indica que nos van a faltar productos para poder cumplir con el requerimiento. Entonces, como nos falta, lo que tengo que hacer es hacer un pedido, ¿ya? Hacer un pedido de una cantidad X, que va a ser el lote que yo voy a pedir, ¿cierto? Y tengo que actualizar el inventario disponible proyectado. Entonces, acá donde dice 0, que estoy acá, actualizo este valor. Entonces, acá en la semana 2 debiese tener disponible desde operaciones cierta cantidad. ¿Para qué? Para que el inventario disponible proyectado no sea negativo y pueda tener, ¿cierto?, el inventario para poder cumplir con los requerimientos. ¿Ya? Entonces, paso 2 consiste en lo siguiente: determinar las fechas y la magnitud de la cantidad que hay en el MPS. La meta es determinar las fechas y la magnitud de las cantidades en el MPS y mantener un saldo no negativo, es decir, que no exista en el inventario disponible proyectado un valor negativo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Cuando nosotros hacemos un plan, vamos a tener cierta información que es útil para poder ejecutar. Vamos a tener primero el elemento que estamos estudiando, que en este caso el elemento es la silla con respaldo tipo escalera. Vamos a tener la información de la política de pedido, el Q, el tamaño del lote. Y en este caso, el tamaño del lote es 150 unidades. Y el tiempo de espera es una semana. Es decir, que nos demoramos una semana en poder tener disponible en la semana que yo requiera los 150 productos o sillas para poder tener stock disponible en la semana 2. Entonces, si vemos este plan que está acá, partimos con analizando la semana 1. 55 más 0 menos 38 igual a 17. ¿Tenemos stock? Sí, tenemos stock. Entonces ahora es 17 más, acá había 0, ¿se acuerdan? 0 menos 30 igual a menos 13. Como en menos 13, acá, como existía menos 13, ¿qué es lo que hago? Voy a tener que tener disponible 150 en esa semana. ¿Y por qué 150? Porque es igual a la política de pedido que yo tengo, ¿cierto? 150, y actualizo el valor del inventario proyectado. Entonces va a ser 17 más 150 menos 30, me da un inventario de 137, ¿cierto? ¿Y para qué me sirve el valor, el tiempo de espera de una semana? Ese tiempo de espera de una semana me está indicando de que el inicio del plan, ¿cierto?, es el tiempo necesario para ensamblar las 150 sillas, es de una semana. Entonces yo tengo que empezar una semana con anticipación para poder ensamblar estas sillas, para poder tenerlas disponibles en la semana 2, que serían los 150 que están acá. ¿Ya? Y seguimos, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es el inventario disponible? 137. En la semana 3, ¿cuánto va a ser? 137 más 0 menos 30 igual a 107. ¿Tengo inventario negativo? No.
Por lo tanto, ¿cierto? Puedo seguir porque voy a tener todo el inventario disponible para poder ejecutar el plan. ¿Cómo determinamos el inventario en la semana 4? 107 más 0 menos 30 es igual a 77. ¿Tengo inventario disponible? Sí, tengo inventario disponible. En la semana 5, ¿cómo va a ser? 77 más 0 menos 35 igual a 42. ¿Tengo inventario disponible? Sí, tengo inventario disponible. Siguiente semana, 42 más 0 menos 35 igual a 7. Ya me está quedando cada vez menos, ¿cierto? De los 150 que yo tenía, ¿cierto? Ya me están quedando 7. Y necesito 35 en la semana 7. Entonces, si yo no hubiese pedido 150, supongamos que acá es 0, sería 7 más 0 menos 35, ¿cierto? Nos da un valor de menos 28. Entonces, no tendría esa silla disponible. Como va a ser un valor negativo, yo requiero de que exista una cantidad de 150 sillas en la semana 7, y para eso operaciones tiene que partir una semana antes para poder ensamblarla para que estén disponibles en la semana 7. Ellos tienen que comenzar a ensamblar en la semana 6 para que esté disponible la semana 7. ¿Para qué? Para que no tenga inventario negativo en esta semana. Entonces sería 7 más 150 menos 35 igual a 122. ¿Se dan cuenta? Ya no es negativo el inventario disponible proyectado. Tiene un valor que es mayor a 0. 122 más 0 menos 35 es igual a 87. Entonces lo que tenemos que nosotros preocuparnos al momento de hacer un plan maestro es que no tengamos cantidad negativa en el inventario disponible proyectado. Si nosotros vemos, ¿cierto?, en base a los requerimientos de nuestros clientes, ya sea pronóstico o pedido de cliente registrado, y nos damos cuenta de que en el próximo periodo voy a tener inventario negativo, lo que tengo que hacer es tener en consideración de que voy a tener que tener una cantidad en el MPS, voy a tener que pedir esta cantidad. ¿Y cuál va a ser esa cantidad que voy a pedir? La cantidad que sea igual al tamaño del lote definido. ¿Ya? ¿Y para qué utilizo el tiempo de espera? El tiempo de espera quiere decir cuánto tiempo se demora operaciones para poder disponer esta cantidad Q en la semana que yo lo requiero. ¿Ya? Bien. Y por último, para poder terminar, también podemos hacer una mezcla, ¿cierto?, que se llama las cantidades disponibles para promesa. Y esta cantidad disponible para promesa va a servir para que marketing, el área de marketing, tenga la información necesaria para que ellos les transmitan a los clientes la cantidad que pueden disponer de productos para poder cumplir con algún pedido en particular. ¿Ya? Entonces, esta cantidad disponible para promesa, ATP, ¿ya?, que así le llaman, va a corresponder a la cantidad de elementos finales que marketing puede prometer entregar en fechas específicas a sus clientes. Si un cliente, por ejemplo, necesita adelantar su pedido, marketing tendría que preguntar a operaciones cuánto es el inventario disponible para promesa que tienen para poder dar una respuesta a su cliente. Si es que tengo inventario disponible para promesa, fantástico, puedo cumplir. Si no tengo, lamentablemente el cliente va a tener que esperar en la fecha que se le había indicado. Este inventario va a servir para poder adelantar pedidos o, si sale algún pedido específico, saber cuánto inventario tengo disponible para poder cumplir con este requerimiento. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de la diferencia entre los pedidos de los clientes ya registrados y la cantidad total que operaciones está planeando producir. Este delta que me queda, yo lo podría utilizar
para poder entregarlo a algún cliente. Entonces, a medida que se aceptan nuevos pedidos de clientes, el inventario ATP se reduce para reflejar el compromiso que ha adquirido la empresa con respecto a la entrega de estas cantidades. El inventario real, como consideración, va a permanecer sin cambio hasta que el pedido sea retirado del inventario, de la bodega, para enviárselo al cliente. Si es que no lo retiran, no se puede considerar. Si lo retiran, ya tengo que hacer el descuento de estas cantidades y actualizar el inventario que voy a tener en la bodega. ¿Mm? ¿Cómo se calcula entonces este ATP, este inventario disponible para promesa? Acá tenemos que tener una sutileza con la primera semana, ¿ya? Que la primera semana tiene un componente que hay que agregar en comparación a las semanas siguientes. ¿Y cuál es esto que hay que considerar? Es que vamos a tener que considerar el inventario disponible actual, solamente en la semana 1. Entonces, el inventario disponible para promesa va a ser igual al inventario disponible actual más la cantidad que hay en el MPS para la semana 1 menos todo el total acumulado de los pedidos registrados de los clientes, ¿cierto? Hasta la semana, sin incluirla, dice ahí, en la cual se recibirá la siguiente cantidad de MPS. Entonces va a ser el inventario disponible más la cantidad que yo tengo en el MPS menos todos los pedidos acumulados que van en la línea pedidos de los clientes registrados, pero sin incluir la semana donde llega el próximo pedido de MPS. ¿Ya? Veamos entonces un ejemplo. No, pero antes y las semanas siguientes ya no considero el inventario actual y solamente el cálculo del ATP va a ser la cantidad que hay en el MPS menos los pedidos de los clientes registrados hasta la siguiente cantidad de MPS, sin incluirla. ¿Ya? Ojo acá, el cálculo del inventario disponible para promesa solo se realiza en las semanas donde hay cantidad en el MPS. No se calcula en todas las semanas. Se calcula solo en las semanas donde existe cantidad de MPS. En este caso, por ejemplo, que es la misma tabla que habíamos visto anteriormente, pero ahora quiero mostrarles cómo se calcula el inventario disponible para promesa. En la semana 1, recuerden que la única diferencia va a ser igual a 55, ¿cierto? Que es lo disponible, más 0, más, perdón, 55 más 0 menos todos los pedidos registrados que puedan haber, ¿cierto? Pero sin incluir la semana donde hay cantidad en el MPS. ¿Cuál es la semana donde existe cantidad en el MPS? Es la semana 2. Entonces solamente yo podría restar de estos pedidos de los clientes registrados los 38. Entonces, el inventario disponible para promesa para la semana 1 va a ser igual a los 55 más 0 menos 38. Va a ser igual a 17. Y las semanas siguientes se calcula solamente en las semanas donde hay cantidad en el MPS. Entonces va a ser, puedo calcular el inventario disponible para promesa en la semana 2 y en la semana 7. ¿Cómo va a ser el cálculo del inventario disponible para promesa de la semana 2? Va a ser igual a la cantidad que yo tengo disponible para promesa, 150, menos todos los pedidos registrados hasta la semana donde se realiza o existe cantidad en el MPS. Entonces, en este caso va a ser
los 150 menos todos los pedidos registrados hasta la semana 7 sin incluirla, es decir, hasta la semana 6. Entonces, en este caso va a ser 150 menos 27 menos 24 menos 8 menos 0 menos 0. Y eso me da una cantidad de 91. Que eso va a ser lo que tengo disponible para poder entregar si algún cliente que no esté registrado nos pida cierta cantidad de productos. Entonces yo podría entregar en la semana 2 hasta un máximo de 91 unidades, si es que alguien requiere un pedido. Y fíjense ahora cómo se calcula el inventario disponible para promesa en la semana 7. Va a ser igual a los 150 que están acá, menos 0 menos 0. Por lo tanto, el inventario disponible para promesa en este caso es igual a 150. Entonces tengo todo el inventario disponible para poder entregarlo, ¿cierto?, a los clientes que están acá pronosticados. Bien, terminamos entonces la sesión con este ejemplo, ¿ya? Y el ejemplo número 2 se los dejo propuesto para ustedes, ¿cierto?, para que puedan practicar en sus casas. Veamos entonces este ejemplo número 1. Dice lo siguiente. La política de pedidos es producir el producto final A en lotes de 50 unidades. Esas son las cantidades que nosotros vamos a tener, ¿cierto?, cuando hagamos un pedido de la cantidad de MPS, va a ser con un tamaño de lote de 50, con un tiempo de espera de una semana. Es decir, si yo pido 50 unidades del producto A, los tengo que pedir con una semana de anticipación, porque ese es el tiempo que se demora operaciones para poder terminar el producto y tenerlo disponible en la semana que yo lo requiera, con una semana de anticipación. A partir de los datos presentados, complete el MPS con el inventario disponible proyectado, la cantidad en el MPS, el inicio del MPS y calcule el inventario disponible para promesa del producto A. Tenemos esta tabla entonces. ¿Ya? Tenemos esta tabla que tenemos acá disponible. Entonces, tenemos, ¿cierto?, el producto A, tenemos la política de pedido de 50 unidades y tenemos el tiempo de espera de una semana. Tenemos un plan que lo vamos a hacer a 10 semanas, donde tenemos los pronósticos de demanda para cada una de las semanas y tenemos, ¿cierto?, los pedidos de clientes registrados en las distintas semanas. Además, tenemos como información que tenemos una cantidad disponible de 5 unidades antes de iniciar el plan y tenemos un inventario disponible proyectado de 25 para la semana 1 y una cantidad en el MPS de 50 en la misma semana 1. Entonces lo que nos están pidiendo es poder completar, ¿cierto?, poder completar esta información con el plan, ¿cierto?, que tenemos que realizar. A ver. Acá yo tengo la plantilla. Voy a agrandarlo un poquito. Ahí sí. Ya. Entonces acá tenemos, y se ve bien parece. Ya. Tenemos entonces los datos que nos entrega el problema, 50 unidades, ¿cierto? El inventario actual son 5 unidades y el tiempo de espera es una semana. Entonces ahora comencemos con a ejecutar este plan. Entonces lo primero que hay que hacer es calcular el inventario disponible del mes.
Ya. Entonces, ¿cómo llegamos a este 25? Corroborémoslo, corroboremos esta información. Era 5 más 50, son 55, menos 30 es igual a 25. ¿Ya? Así llegamos a ese valor del inventario disponible proyectado. ¿Cómo calculo el inventario disponible proyectado para la semana 2? Va a ser los 25 que tengo acá, 25 más 0, no tengo cantidad del MPS, más 0, y menos el mayor valor entre el pronóstico y los pedidos registrados. En este caso es 20, ¿cierto? 25 más 0 menos 20 es igual a 5. Igual a 5. Entonces, calculamos el inventario disponible proyectado para la siguiente semana. Va a ser 5 más 0 menos 40. Tendríamos un valor acá de menos 35. Por lo tanto, eso no puede ser. No puedo tener valores negativos. Como no puedo tener valores negativos, ¿qué es lo que hago? Yo necesito que en la semana 3 existan 50 unidades, que son las cantidades del lote que por operación está produciendo, y se demora una semana en producirlos, ¿cierto? Entonces, operaciones va a tener que empezar a producir este elemento A en la semana 2 para que estén disponibles en la semana 3. Y por lo tanto, ahora yo actualizo este valor de menos 35 y me va a quedar como 5 más 50 menos 40 igual a 15. Calculemos ahora para la semana 4. Va a ser 15 más 0 menos 10 igual a 5. Veamos el inventario disponible para la semana 6. 5 más 0 menos 0 igual a 5. Para la semana 6, 5 más 0 menos 2 igual a 3. Veamos para la semana 7. 3 más 0 menos 30 es igual a menos 27. Sabemos que eso no puede ser, ¿cierto? No podemos tener inventario disponible negativo. Como existe un inventario disponible negativo, yo tengo que disponer de 50 unidades en la semana 7, ¿cierto? Y operaciones se demora una semana en ejecutarla, ensamblar estos 50 unidades, ¿cierto? Por lo tanto, mi inventario disponible proyectado ya no van a ser los menos 27, sino que va a ser ahora 3 más 50 menos 30 igual a 23. ¿Ya? Siguiente semana. ¿Cuál es el inventario disponible? 23 más 0 menos 20 igual a 3. 3 más 0 menos 40, ¿cuánto es? Menos 37. ¿Qué pasa en este caso? No puede ser, ¿cierto? No puedo tener valores negativos. Por lo tanto, voy a tener que tener disponible en este mes, en esta semana, 50 unidades que operaciones tienen que empezar a producir en la semana anterior, que son los 50, y actualizo el inventario disponible proyectado, que va a ser 3 más 50 menos 40 igual a 13. Y en la semana 10 va a ser 13 más 0 menos 20 es menos 7.
no puedo terminar el periodo de planificación con valores negativos. Como no puedo terminar, ¿cierto? ¿Qué es lo que hago? Tengo que tener disponibles 50 unidades en la semana 10, operaciones va a tener que empezar a ensamblar una semana antes, y el inventario disponible en la semana 10 va a ser 13 más 50 menos 20. Es igual a 43. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar del plan? Podemos sacar conclusiones que vamos a tener que tener en los pedidos que están organizados, que son de 50 lotes, voy a tener que tener en la semana 1, 3, 7, 9 y 10, voy a tener que tener disponible 50 unidades del producto A. Por lo tanto, como yo necesito estos 50 unidades en estas semanas, vamos a tener que planificar con operaciones para que los empiece a producir en la semana 2, en la semana 6, en la semana 8 y en la semana 9, para poder cumplir con los requerimientos que tienen mis clientes. ¿Ya? Veamos ahora entonces, y con esto terminamos, el inventario disponible para promesa. ¿Ya? El inventario disponible para promesa. ¿Cómo se calcula? Para la semana 1 se calcula como el inventario actual, que serían estos 5 que están acá, 5 más la cantidad que hay en el MPS, en este caso hay 50, más 50, menos la suma de todos los pedidos registrados hasta, ¿cierto? Hasta la semana donde se pide MPS, pero sin incluirla. Es decir, solamente la semana 1 y la semana 2, porque en la semana 3 yo ya tengo que pedir 50. ¿Ya? Entonces va a ser menos 50. Va a ser 5 más 50 menos 50, por lo tanto, el inventario disponible para promesa en la semana 1 va a ser igual a 5. Cuando calculo inventario disponible para promesa, se calcula solamente en las semanas donde hay cantidad en el MPS. Entonces tengo que calcular inventario disponible para promesa en la semana 3, en la semana 7, en la semana 9 y en la semana 10. ¿Cómo se calcula el inventario disponible para promesa ATP en la semana 3? Va a ser la cantidad que hay en el MPS, es decir, 50, menos todos los pedidos registrados hasta la semana donde llega nuevamente el MPS, pero sin incluirla. Entonces va a ser hasta la semana 6, porque en la semana 7 llega nuevamente la cantidad en el MPS. Entonces la suma, ¿cierto?, de 5 más 8 más 0 más 2 es 15. Entonces va a ser 50 menos 15 es igual a 35. ¿Cuánto va a ser el ATP en la semana 7? Va a ser los 50 menos los pedidos registrados hasta la semana donde llega el MPS, pero sin incluirla. Es decir, en la semana 7 y 8. Como no tengo pedidos registrados en esta semana, el inventario disponible para promesa es igual que lo que aparece en la cantidad en el MPS. En la semana 9, exactamente lo mismo, y en la semana 10, lo mismo. Y ese sería un plan maestro de la producción. Y ahora, desde este plan que acabamos de construir, desde este plan que está acá, vamos a ejecutar el plan de requerimientos de materiales. ¿Ya? Y eso lo vamos a ver la próxima semana.
Muy bien. ¿Hay alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Fui muy rápido? Quizás no di espacio para preguntas. ¿Hay alguna pregunta ahora? Profe, en el taller van a entrar ejercicios como este, Sí, en en el el que taller van a viene, entrar ¿sí? ejercicios como este. Ya. Ah, y la otra duda que tenía, más o menos, ¿cuándo va a tener la nota del segundo taller? Se las voy a tener de aquí al sábado, me comprometo a entregarle todas las notas, a subir la Ya, nota profe. del taller, ¿vale? Sí, profe. Muy bien, chiquillos, no sé si hay alguna duda, algún comentario. Ustedes ya saben que ya tienen mi correo, también en la firma del correo está mi WhatsApp por si alguien me quiere escribir, si es que alguien necesita alguna reunión para ver algún tema, totalmente disponible para ustedes si es que alguien necesita alguna orientación. ¿Ya? Ya tienen todos mis contactos, mail, el WhatsApp está en el correo, ¿cierto? Así que si alguien necesita alguna ayuda, por favor, tómense la libertad de poder escribirme, de mandarme correo, ¿cierto? Con gusto los voy a ayudar. Muy bien, si no hay dudas o comentarios, dejamos la sesión hasta acá, por una sesión un poco más larga de lo habitual, y nos vemos entonces la próxima semana. Les voy a dejar enviado el taller para que lo trabajen, ¿cierto? Y van a tener una semana para poder trabajarlo. El taller se hace en grupos y se entrega el próximo jueves antes de que comience la sesión, ¿ya? Pero se los voy a dejar escrito en un mensaje por Educandos, ¿ya? Bien, si no hay más comentarios, si no hay dudas, dejamos la sesión hasta acá y nos vemos la próxima semana. Cuídense, que estén bien, chao. Chao, profe, Chao, gracias. Profe, Ya, profe, gracias. gracias. chao, Juan profe. Ignacio acá me pregunta por la nota del taller. Juan Ignacio, las notas del taller van a estar disponibles el sábado. El sábado va a estar toda la nota del taller, se las voy a subir a Educandos, ¿vale? Chao, chiquillos, cuídense, que estén bien. Chao, chao. Igual, profe.